Bueno, pues estamos de vuelta en este apartado de innovación, campaña compleja la que está teniendo la sandía y el melón, sobre todo porque es verdad, había unos días conflictivos, bueno, unos días no, una semana, que yo creo que nos habían cambiado en el mapa y nos habían puesto en la zona de Newcastle sin parar de llorar, y es verdad que en algunas zonas de producción de Almería ha llegado en pleno proceso de polinización, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, la verdad que campaña difícil para la gente que haya tenido sandía, sobre todo, como tú bien decías, para su polinización. Es cierto que hemos tenido unos días más propios de Gran Bretaña, como tú decías. No se nos pega el acento, la verdad, pero sí, es verdad que los días, las nubes sí que venían. Y tenemos esta noche con nosotros a José Luis González, es el responsable de desarrollo de Biosur, que va a hablarnos un poquito de qué hacer, porque es verdad que ha sido un poco complicado para toda esta gente que tenía sandía. Muy buenas noches, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Me alegro. Estamos luchando. Pues sí, como todo al final. Me alegro de estar esta noche aquí con nosotros y tenemos que hablar un poquito sobre todo el cuaje de esta sandía. Qué difícil ha sido. Pues ha sido bastante complicado porque, bueno, Fernando decía que hemos tenido una semana, yo diría que hemos tenido un mes. Un mes. Lloviendo prácticamente todos los días, y si no llovía, pues con mucha falta de luz, que Totalmente. Eso ha repercutido en todos los cultivos. Y en un momento tan crítico como es el cuaje de la sandía, que es la polinización, pues sin duda ninguna pues ha sido un problema. Porque es cierto que habitualmente la suelta que se hace suele ser de abejas, pero sé que desde Biosur siempre intentáis recomendar que también se utilice un abejorro. Sí, efectivamente, hombre, se hace con abejas, pero siempre recomendamos complementar el trabajo de las abejas con abejorro, porque el abejorro tiene más capacidad de trabajar en condiciones climáticas adversas que la abeja. Y digamos que hemos tenido unas pocas, ¿no? Un poco de condiciones adversas. Pues ya ves, por lo que he dicho, pues todo el mes, todo el mes. Y entonces, pues siempre podemos complementar ese trabajo de las abejas con abejorro, y la verdad es que, bueno, es una alternativa que funciona bastante bien. Sí, porque sabemos que al final, cuando está nublado, cuando está lloviendo, a la abeja le cuesta más salir de la colmena, pero el abejorro sí, es un poco más trabajador, no tiene tanto miedo en esos momentos. El abejorro en esas condiciones tiene más capacidad de trabajar que la abeja, incluso no solamente en sandía, también coincide la floración del almendro, que también tradicionalmente se hace con abejas, pero cada vez son más los agricultores que recurren también al abejorro, por lo mismo, porque la floración del almendro es en febrero, días con poca luz, días con viento, días con lluvia, ¿no? Y de esa manera, pues también bastantes agricultores recurren a lo que es el abejorro para complementar el trabajo de la abeja. ¿Y las diferencias que hemos podido ver entre melón y sandía en la polinización? Bueno, perdóname, la diferencia sobre todo que hemos encontrado entre el abejorro y la abeja, esos son al final lo que estabas comentando, que es que uno trabaja más y otro le cuesta más salir en los momentos también cuando hace frío y está humedad. Con buenas condiciones todos trabajan bien, evidentemente. Y me gustaría preguntarte al final, porque la gente está nerviosa porque dice que no va a haber sandía. Entonces me gustaría ver qué has visto tú en el campo, si ha podido haber cuaje o es que ha habido muy poco cuaje, vamos a tener otro cuaje. ¿Cómo va a repercutir al final en el agricultor? Va a repercutir sin duda ninguna, porque todas estas condiciones adversas evidentemente ha influido en la polinización y por lo tanto ahora en el fruto, en el desarrollo de ese fruto, ¿no? Lo que una polinización normal, las abejas o los polinizadores se tienen en la finca una semana, 10 días, no, pues posiblemente en muchas fincas hayan tenido que ir a 15, 20 días. Claro. Eso quiere decir que también luego la producción va a salir escalonada. Totalmente. Vamos a tener diferentes tamaños de sandía. No va a poder entrar, normalmente el agricultor entra en una vez, las corta y luego entra a otra por lo que haya quedado. Aquí pues van a tener que dar pues más de un pase, por lo menos 3 pases. Fíjate. Si no más, entonces pues claro, todo eso influye normalmente en la calidad, va a influir en el trabajo, pero bueno. Al final salimos todos son adelante. Son problemas de agricultores, de agricultura. Totalmente. Me gustaría preguntarte, porque es verdad que hemos tenido muy malas condiciones climatológicas, pero llevamos ya una semana en la que ha venido el calor y hace calor. ¿Son las condiciones propicias después de tanta agua para que aparezcan enfermedades y plagas? Evidentemente. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Evidentemente. Ahora,
Después de la lluvia, pues la humedad aumenta. Hombre, hemos tenido una cosa buena que nos ha ayudado bastante, que es que después de todos estos días de lluvia ha hecho varios días de viento. Menos mal, ¿eh? Y eso ha ventilado bastante, ha secado bastante y ha ayudado muchísimo. No obstante, pues bueno, lo principal es siempre cortar la causa. Me explico, es decir, esos excesos de humedades, exceso de temperatura, que son las condiciones ideales para las enfermedades, hay que intentar evitarlo. Mejorar la ventilación es básico, control de luz, todas estas acciones agronómicas y luego, por supuesto, por los productos autorizados para control de enfermedades. Pero hay que ir, primeramente, a evitar las condiciones en la medida de lo posible. Y, por supuesto, después los tratamientos. Y me gustaría preguntarte también por las plagas. Hemos visto que el tris está haciendo daño. ¿Qué podemos hacer? Pues es un problema este año, pues bueno, pues todos los agricultores, ¿no? y cualquiera del sector y fuera del sector lo sabes que estamos teniendo, están apareciendo nuevas especies de tris. Totalmente, porque es que cuando te crees que con el Parvispinus tienes suficiente, te empieza a aparecer cistotris también. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ver. El control de tris, hay una buena gama de insectos auxiliares, insectos auxiliares nuevos que están apareciendo también, otros que aparecerán, y va mucho, yo creo que es en la estrategia, es decir, no solamente soltar por soltar, sino qué suelto, en qué momento, cuándo empiezo a instalar, soltar un auxiliar mejor que en otro, me puede funcionar mejor, entonces va mucho en la estrategia. Y no obstante también, lo he comentado y ahora antes de entrar lo hemos estado comentando también, el control biológico, las plagas vienen y parece que que van a acabar con el cultivo. Recordamos cuando apareció la tuta que parecía que iba a desaparecer el tomate en Almería. Y el tomate no ha desaparecido, ha venido a quedarse como una plaga más y más o menos problema, pero no es una plaga, no es una plaga que vaya a acabar con el cultivo. Y con el tema de las nuevas especies de tris va a pasar lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Aparecen estrategias, aparecen insectos auxiliares, aparecen productos y aparece fauna autóctona que controla. Concretamente, en el tema de la tuta, apareció Necremus, que la verdad es que nos está haciendo un control en la finca donde aparece, y aparece muchísimo. Si creamos las condiciones y lo dejamos para que nos controle la tuta, y en el tema de tris también está apareciendo. Y ahí es donde entra lo que estabas comentando de la estrategia, los protocolos. Ahí es donde entra la estrategia. Porque mucha gente, el Necremus ayudó muchísimo, pero como bien decía, era muy sensible al uso de los fitosanitarios. Entonces, muchas veces hay que ser consciente de todo esto para que pueda ayudarte. Fitosanitarios para controlar tuta no hay tanto. Y todos sabemos que no podemos repetir materia activa y demás. Entonces, pero si seguimos una estrategia de control biológico, de respeto a la instalación del Necremus, con poca materia activa, incluso ninguna, productos biológicos, y control biológico con Nexidiocor y demás, al final se nos aparece. Y digo que cuando aparece el Necremus, nos controla y aparece muchísimo. Y el tema de los tris, lo mismo, también están apareciendo tris. Concretamente ahora se está viendo bastante el aelotris, ¿vale? Que es un tris depredador de otras especies de tris, que se alimenta de tris. De hecho, hace poco hice un vídeo y lo subí a nuestras redes sociales porque me lo encontré en una finca. Y bueno, es un apoyo, sin duda ninguna es un apoyo importante. ¿Conseguirá controlar los tris? Pues no lo sabemos, vamos a verlo, pero sin duda ninguna es un apoyo que nos está brindando la naturaleza. Me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que es esencial para dentro de un invernadero. Muchas veces el éxito del control biológico puede ser la mejora de las condiciones para la instalación y para la supervivencia del insecto carnívoro de las plagas. Es que es imprescindible. O sea, es imprescindible. Un auxiliar para instalarse en una finca, estamos hablando de qué necesita. Necesita comida, que bueno, soltamos el auxiliar para que se coma la plaga. Pero no solamente se alimenta de la plaga. En otra fase de su cultivo necesita otro alimento complementario. Entonces, necesita comida. Necesita refugio, que no siempre se lo da el cultivo, tenemos que proporcionarle ese refugio, y necesita condiciones ambientales, de temperatura, de humedad. Si no se dan las tres, la instalación no va a ser satisfactoria al 100%. Por eso ahora
incidimos mucho en el tema de las plantas reservorios, sí, ¿vale? Que proporcionan este alimento que necesitan estos auxiliares para desarrollarse, instalarse satisfactoriamente. Hablamos mucho del control de las condiciones climáticas, aumento de humedad, control de temperatura, para favorecer la instalación de estos auxiliares que lo necesitan para que nos puedan controlar la plaga. Fíjate, en fin, muchas de las innovaciones que están ocurriendo en el campo del control biológico vienen con la innovación de mejoras para que subsista mejor, quiero decir, mejores alimentos, mejores casas para que puedan vivir. Desde ahí hace mucho trabajo Biosur para mejorar las condiciones de estos insectos. Claro, insistimos siempre en eso, ya digo, se tienen que dar estas condiciones para la instalación satisfactoria de los auxiliares, y no solamente soltar por soltar, es decir, yo suelto, pero si tú sueltas, pero si no se dan las condiciones idóneas, no sirve de nada. Ahí voy. Muchas veces soltamos insectos que sabemos que funcionan, pero no nos funcionan en este caso. Y ya empezamos a dudar de lo bien que funciona el control biológico o no, y recurrimos al final, por miedo, a fitosanitarios. No es mejor que al final el éxito venga por las recomendaciones que vosotros hacéis, por unos protocolos que digan no utilice este insecto si no tiene estas condiciones de humedad, no utilice este insecto si no tiene tantos focos de insectos, de plagas. En los años que están viniendo, los últimos años, que están viniendo olas de calor muy intensas, eso, baja humedad relativa, todo eso es muy negativo para la instalación de los insectos. Entonces, todas esas condiciones es importante manejarla en la medida de lo posible, ¿vale? Pues precisamente para conseguir el éxito del control biológico. Por eso insisto mucho que el control biológico no es solamente tengo una plaga y suelto un bicho que se la come. Fíjate. No, es una estrategia. Totalmente de acuerdo. Y dentro de la estrategia entra lo de crear las condiciones idóneas para la instalación de los auxiliares. Muchas veces, cuando hablamos de control biológico, tenemos todo en nuestra cabeza un insecto que se come a otro, pero hemos visto que al final, como a través del el reglamento de fertilizantes, nos abría la puerta a empezar a utilizar microorganismos. ¿Viene por ahí también un gran éxito para la ayuda de los invernaderos contra las plagas? Claro, a ver, control biológico, a grosso modo, es el control de un organismo patógeno vivo, sí, sea hongo, virus, bacteria, mamífero, reptil, insecto, ácaro, mediante otro control, mediante otro organismo de control biológico que lo controla de alguna manera, sea hongo, bacteria, virus, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los microorganismos, puesto que me ha hablado de los microorganismos, forman también parte de los auxiliares que funcionan dentro del invernadero. Claro. De hecho, los vemos muchas veces también, hongos entomopatógenos que aparecen de forma espontánea. Y también los podemos aplicar, o sea, es una parte más del control biológico, pues sí. Hongos entomopatógenos, virus, que ya lleva años, virus de la polidrosis para el control de las orugas, nemátodos entomopatógenos, pues o sea, sí, por supuesto. Con ese mensaje nos vamos a quedar, porque es verdad que muchas herramientas vienen para ayudarnos, que lo esencial para el agricultor es que conozca todas estas recomendaciones y protocolos para que el control biológico que utilice se asiente, funcione y acabe con la plaga que tanto daño hace en nuestros cultivos. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Fernando, pues hablando un poquito y ayudando al agricultor ante estas situaciones un poco variantes que hemos tenido esta campaña. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Y ahora tenemos que seguir hablando de control biológico. Muy bien, Fernando. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro debate agrícola.